Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 8 de junio, en esta 10ª semana del tiempo ordinario. En la liturgia de la iglesia recordamos a los santos Santiago Bertiu, también a San Maximino de Aix, obispo, San Guillermo, obispo, San Medardo, obispo, Beatas Diana y Cecilia, vírgenes. Hablemos un poquito en este día sobre la vida de Santiago Bertiu. Este sacerdote francés fue un misionero jesuita asesinado en Madagascar durante la rebelión malgache de 1896, cuando prefirió el martirio a ceder a las presiones para renegar su fe. En sus catequesis en tierra malgache, recordando las enseñanzas de Jesús, había dicho a menudo: no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, de San Mateo 10:28. Pidamos pues la poderosa intercesión de este gran santo sacerdote. Hoy tomamos en la liturgia el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, qué importante lo que nos dice hoy la liturgia, y justamente valdría la pena recordar lo que el Señor nos va manifestando cada día. Así es. Y valdría la pena darse cuenta que el Señor siempre nos da una lección de vida. Llama la atención el día de hoy como también la primera lectura, así es, el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 20, nos habla precisamente sobre el rey Ahab y cómo reúne a todos los profetas de Baal en el monte Carmelo. Y por otro lado se encuentra el profeta Elías, que se acerca al pueblo y pregunta: ¿hasta cuándo van a andar indecisos? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo, y si lo es Baal, sigan a Baal. El pueblo no sabía qué responder, pero nos damos cuenta cómo estaban los profetas del Baal, los sacerdotes, 450. Y entonces hacen un reto al profeta Elías: nosotros invocaremos a nuestros dioses y verás que serán los auténticos. Y preparan entonces un altar en donde colocan un novillo y ponen leña sin prenderle fuego. Y también el profeta es quien propone esta manera de proceder. Invocarán a su Dios y yo invocaré al Señor, y el que responda enviando fuego, ese es el verdadero Dios. Claro, todo el pueblo se reúne viendo este acontecimiento. Los profetas de Baal escogen un novillo y comienzan precisamente con el sacrificio. Así es. Y dice justamente el texto bíblico que toman el novillo, lo preparan desde la mañana hasta el mediodía, empiezan a invocar a su dios o sus dioses, al Baal, y no logran comunicación. Luego, pues llegado el mediodía, comenzó a reírse el profeta Elías diciendo: griten más fuerte porque a lo mejor Baal está entretenido. Llama la atención porque empezaron a gritar más fuerte, a golpearse, a sangrarse con cuchillos y punzones, pero no pasó nada. Pasado el mediodía se pusieron en trance y no se escuchó respuesta alguna. Elías entonces dijo al pueblo: acérquense a mí.
y preparó el altar del Señor. Tomó 12 piedras, según las tribus de Israel, ese número, y también colocó un altar en honor al Señor. Alrededor hizo una zanja del ancho de un surco, acomodó la leña, descuartizó el novillo, lo puso en la leña. Luego pidió que llenaran 4 cántaros de agua y la derramaran sobre el holocausto y sobre la leña. Imagínense ustedes la leña mojada, ¿sí? Y lo volvieron a repetir. Y por tercera vez echaron agua de nuevo, de tal manera que nada podía quemarse a la lógica humana porque estaba completamente húmedo. A la hora de la ofrenda se acerca el profeta e invoca a Dios diciendo: Señor, Dios de Abraham y de Isaac, Dios de Jacob, que se vea que tú eres el Dios de Israel. Y entonces empieza a invocar y a pedirle a Dios que Él llegue. Bajó entonces el fuego del Señor después de haber terminado la oración y consumió la víctima destinada al holocausto y también la leña y secó el agua de la zanja. Todo el pueblo tuvo miedo y postrándose en tierra dijeron: el Señor es el Dios verdadero, el Señor es el Dios verdadero. Vean ustedes cómo entonces nos damos cuenta que Dios está por encima de cualquier Baal. ¿Cuáles son tus Baales? La primera lectura nos habla de que aquellos 450 sacerdotes de Baal creían en ese Dios. ¿Cuáles son nuestros Baales, nuestros dioses en chiquito? El Baal dinero, el Baal preocupación, el Baal falta de perdón, el Baal pornografía para muchos, el Baal infidelidad para otros, el Baal mentiras, el Baal críticas. ¿Cuáles son tus Baales? ¿El Baal pereza delante de las cosas de Dios? ¿Sí? El Baal soberbia, lujuria. ¿Cuántas veces nos alejamos de Dios? Y por eso hoy invocar a Dios significa cortar con todo eso que no va con el Señor, con el Dios de la verdad, con el Dios de la vida, con el Dios que sana. Hoy el profeta, al invocar el nombre de Dios, automáticamente todo aquello que es un sacrificio es consumido por el fuego que viene de Dios y que limpia y purifica. Ese fuego no dudamos que representa al Espíritu Santo. Acabamos de pasar Pentecostés, que el Espíritu venga a quemar los Baales que tenemos en el corazón. Pidámoselo así, que cada uno ubique qué tipo de males, de pecados, de actitudes lleva en su corazón. Hoy también el texto de San Mateo capítulo 5, Jesús dialoga con sus discípulos y manifiesta eso: no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud. En el Antiguo Testamento del pueblo hebreo, la ley eran los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Y los profetas, como ya los conocemos. Y entonces Jesús dice: no he venido a abolir el Antiguo Testamento, sino a darle plenitud. Así es, todo el Antiguo Testamento está hecho en función de ¿quién? De Jesús, sí, del Hijo de Dios. Y por eso, si vemos todas las escenas que hablan del Mesías, todas se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús dice: todo ha de cumplirse. ¿Sí? Incluso cielo y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Por eso pidámosle a Dios que se cumpla su palabra que es verdad, su palabra que da la libertad a sus hijos, su palabra que es liberación, su palabra que es amor, su palabra que es misericordia y perdón, su palabra que es salvación y santidad. Que eso se cumpla en nosotros y que vivamos de acuerdo a ese proyecto de Dios. Y por eso dice: el que quebrante uno de estos preceptos y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos. Es decir, que cumplamos los preceptos que vienen de Dios. Bueno, pues hagámosle caso a Jesús, porque muchas veces podríamos solamente fijarnos en el mal, y no se trata de eso. Hoy el Papa Francisco nos ilumina diciendo: Jesús buscaba hacer entender que el camino que proponía se trataba de un camino que conduciría al crecimiento, a la plena madurez de la ley. Y decía: yo vengo a dar cumplimiento, así como el brote que despunta y nace la flor,
Así es la continuidad de la ley hacia la madurez. Y Jesús es la expresión de la madurez de la ley. La ley del Espíritu nos lleva por el camino del discernimiento continuo para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios que se cumpla en las obras de misericordia, ¿sí? Y en la caridad hacia el prójimo. Que el Señor nos bendiga. Que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Recuerda que el 16 de julio tenemos una cita en el Auditorio San Juan Pablo II desde las 6 de la tarde para el gran concierto de alfareros en Guatemala, y también tendremos a Jericó y al Santísimo Sacramento. Así que no te lo pierdas, pide más información y de esa manera podrás participar con nosotros. Que el Señor les bendiga, comparte este audio y hasta mañana.